En este espacio hemos informado sobre la situación de grupos de tortilleros agrupados en diferentes organizaciones aquí en el país que han buscado diálogo con el gobierno federal para un ajuste en el precio de la tortilla ante los embates económicos que vive el sector, no solo por la situación de la pandemia. Para platicar sobre ello, agradecemos que hoy se encuentre con nosotros el presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, quien también representa a tortilleros del Estado de México. Un gusto saludarlo. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Desde el 2020 había una situación compleja en el caso del sector. Para ampliarnos precisamente sobre estas afectaciones, sabemos que ustedes están considerando el costo de la tonelada de maíz, el abasto que se tiene. Habían anunciado un incremento de 1 a 2 pesos por kilogramo como consecuencia principalmente de los incrementos en productos como harina, energéticos, acero, entre otros, a lo largo de 2020. Pero ¿cómo se encuentra precisamente el mercado de la tortilla, este principal alimento de la mesa de los mexicanos, ya con este arranque de año y, por supuesto, lo que ustedes están proyectando frente al gobierno federal? Pues la verdad es que estamos en una situación crítica. El maíz en los últimos días se ha incrementado considerablemente, más de 1,000 pesos. Y obviamente el gas también se incrementó, la gasolina se subió un poco. La harina, acordamos conjuntamente con el gobierno federal en meses pasados, se contuviera el alza de las principales harineras, precisamente para no afectar la bolsa de los mexicanos. Hoy en día vemos esta afectación y tuvimos el día de antier una reunión muy importante. Estuvo presente la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, estuvo el secretario de SADER, Víctor Villalobos, y estuvo el subsecretario también de Economía presente en esa reunión. También estuvo el director de Industrias Ligeras, porque son varios los temas que estamos tratando con el gobierno federal, pero principalmente el hecho de que la tortilla, vemos nosotros que no hay condiciones económicas como para que nosotros incrementemos o ajustemos nuestro costo de producción, porque los únicos perjudicados, pues obviamente es el pueblo de México. Hoy nosotros que vemos atrás del mostrador los padecimientos que tenemos todos en México hoy en día a consecuencia de la pandemia, pues obviamente estamos buscando la alternativa de que el gobierno federal a través de Segalmex nos venda maíz del que acopió con los campesinos, con los productores. Y obviamente que esto podría estabilizar el costo de la tortilla, pero también el costo del maíz. Ese es el principal insumo que ocupamos nosotros para la elaboración de la tortilla. Estamos en esas negociaciones, estamos buscando la manera de cómo poder negociar con ellos por la infraestructura. Eso es lo más difícil y esperamos nosotros tener una respuesta pronta porque esto urge. Muchas tortillerías en el Estado de México, en todos lados del país, están cerrando. Están cerrando porque obviamente ya sus costos de producción no le dan. Ya se lo hicimos saber a la secretaria y al secretario. Ya también le dijimos que nos preocupa que la sociedad tenga este alimento básico en sus mesas. Es primordial que el gobierno vea que el interés de nosotros es que no falte la tortilla en el Estado de México y en los demás estados. Es por ello que tenemos esas negociaciones con el gobierno del Estado de México y con el gobierno federal para poder buscar los mecanismos y dado que se nos vende ese maíz que le llaman excedente a Segalmex hacia la industria, podamos tener la infraestructura y bueno, a través del gobierno estatal
tener también la posibilidad del traslado de ese maíz a los diferentes molinos y que la tortilla no se incremente, que tengan una tortilla de calidad nixtamalizada en sus mesas. Estamos platicando con el presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín, aquí en este espacio. Nos platicaba sobre este encuentro que sostuvo precisamente con funcionarios del Gabinete Federal para exponer precisamente la necesidad de este incremento. ¿Cuál es el plazo que ellos han acordado precisamente para dar una respuesta sobre la posibilidad de establecer este acuerdo con Segalmex y si han existido acercamientos con Ignacio Valle, que es el titular precisamente de esta instancia de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, que es la encargada de hacer este acopio de granos en el país. Efectivamente, en una reunión anterior, hace aproximadamente 15 días, estuvo presente Ignacio Valle, que es el titular de Segalmex, y nos mencionaba alrededor de entre 500 a 700 mil toneladas. Obviamente esa cantidad no es suficiente para cubrir la necesidad nacional, mas sin embargo, eso nos podría ayudar en mucho en lo que se acerca a la cosecha de primavera-verano de Sinaloa. Y obviamente también nosotros prever una compra anticipada con la ayuda del gobierno federal, como lo intentamos en junio pasado, cuando hubo una crisis similar. Y esto va a provocar que nosotros tengamos también un poco de control con la semilla, porque hoy, desafortunadamente, quien la comercializa incrementa el costo de producción, el costo de esta semilla, basado en que el maíz blanco cotiza en la bolsa de Chicago. Al incrementarse ese factor, pues obviamente incrementa el precio del maíz. Esto es lo que está provocando que hoy tengamos esos costos, esos precios en el maíz, por lo que significa que nuestro maíz cotice fuera de México. Entonces, estamos esperando una respuesta pronta. Nos dio muy buena señal la secretaria Tatiana Cloutier y obviamente también el subsecretario. Y en ese tenor, pues bueno, esperamos nosotros tener a la brevedad, los resultados de esas negociaciones. Y bueno, pues tener el acercamiento con el gobierno del Estado de México para coordinar los trabajos y que el maíz llegue pronto a los molinos del Estado de México y de los demás estados. Ha trascendido que eventualmente en esta reunión que sostuvo con funcionarios federales se habló de sí aplazar este aumento en el precio de la tortilla para posterior con tiempos que coinciden con los procesos, con el proceso electoral que tiene nuestro país. Así fue, Sergio. Pues yo creo que a veces se malinterpretan las cosas. Nosotros no coincidimos en ese tipo de expresiones, dado que nosotros nada tenemos que ver como productores de tortilla con lo que pueda llegar o esté sucediendo en las elecciones. Triste sería que fuera una condicionante, ¿eh? Y ahí no estaríamos de acuerdo. Eso sí lo dejo bien claro. No podremos hablar nosotros de sacrificar a la industria y sacrificar al pueblo consumidor a reserva de lo que pueda llegar a pasar en una elección. No estaríamos de acuerdo, no lo permitiríamos y en esta ocasión, obviamente, también tendremos que dejarlo claro en caso de que se nos plantee. Sobre todo porque también en redes sociales está así el mensaje que usted puso en sus redes sociales, que el gobierno federal sepa que sacrificando una industria tan grande y noble, no ganará una elección, no somos carnada electoral, no se puede mantener el precio del kilo de la tortilla, ha dicho usted en sus redes sociales. Sí, lo que hago yo es replicar la molestia de mis compañeros. Y claro que estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo nunca voy a anteponer el patrimonio, las fuentes de empleo de mis compañeros, la mía propia, por intereses de partido, ¿eh? Eso sí lo dejo bien claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas buscamos
que el pueblo mexicano tenga tortillas a un precio accesible. Y bueno, estamos solicitando la intervención del gobierno, porque de no ser así, pues obviamente que nosotros tenemos la posibilidad y tenemos también nosotros el derecho de hacer el ajuste que creamos necesario conforme a los costos de producción, ¿eh? Es decir, si a mí me incrementan mis insumos, yo tengo que tener mis notas, mis facturas y demostrar por qué ajusto mi costo de mi tortilla o de mi masa. Y obviamente que no voy a permitir que nadie, absolutamente nadie, venga y me diga a como del kilo, porque el precio es libre. Pero sí estamos buscando que el gobierno vea la necesidad que tiene el pueblo mexicano de que tenga una tortilla ahorita a un precio accesible. Es decir, que se sostenga el precio de la tortilla actual, que es un promedio de 16 pesos a nivel nacional, y que eso pueda ayudar o un poco mermar la afectación que tienen todos los mexicanos. Eso es lo que estamos buscando. Y obviamente no antepondremos ningún interés político. Entonces, no descartan que si no se acelera esta intervención del gobierno federal, aprobar este aumento, independientemente del proceso electoral o de cualquier acontecimiento político en el país. Nosotros dependemos ahorita de las negociaciones. En las negociaciones que estamos, yo considero que el gobierno va a tener la posibilidad, y la tiene, de ayudar a la gente. Y nosotros lo que hacemos es coadyuvar a eso. Nosotros somos una industria independiente, entonces no tenemos un control del precio. Únicamente nosotros lo que hacemos es ver nuestros costos de producción, nuestros insumos, y hoy están a la alza. Si no tenemos una respuesta favorable, obviamente cada uno de mis compañeros tiene el derecho de ajustar su costo de producción. Lo que nosotros como dirigentes hacemos es decirles que hoy se pongan la camiseta de la población. Lo hemos hecho desde el año pasado. Hemos aguantado los incrementos, hemos aguantado incluso la situación de la pandemia, donde hemos sido presa incluso de gobiernos municipales algunos, y la verdad no es fácil, ¿eh? Porque es una persecución por parte de algunos malos presidentes municipales o de algunos políticos que incluso se quieren volver tortilleros. Y esa competencia desleal, pues obviamente también nos afecta en demasía, porque los recursos no sabemos de dónde vienen. Esa denuncia también ya la hicimos en el gobierno del estado y en el gobierno federal, porque pues no se vale que por atraer votos pongan en riesgo a la sociedad. Eso es lo que está pasando en esa, por ejemplo. Es muy delicado esto que comenta y tendrían que intervenir las autoridades en ese sentido. Si pudiera ampliarnos un poco ese tema. En el año pasado pusimos una queja en Coprisem de una de las casas del hermano del presidente municipal de Nezahualcóyotl, donde elaboran tortilla clandestinamente y donde en camionetas de lujo, en triciclos, en bicicletas, la distribuyen en sus comités, obviamente a bajo costo. Coprisem tuvo a bien hacer la verificación y suspendió labores en esa casa. Desafortunadamente, a la semana o 2 semanas siguientes, volvieron a reabrir y al día de hoy siguen en investigación, pero siguen laborando. Corrieron a la encargada de esa casa, la que se encargaba de todo lo de las tortillas, porque ella firmó precisamente ese documento de Coprisem y resulta que estaba cobrando en el municipio. También hicimos una denuncia pública por amenazas a un compañero. Hay una demanda judicial en contra de otra gente de esa agrupación porque fue a agredir a un compañero a su propia tortillería. Y obviamente todo lo que conlleva, ¿no? El poder y el dinero de estar en el gobierno municipal
de Nezahualcóyotl, siendo un municipio tan importante, pues obviamente le da a veces a malos servidores públicos la creencia de que pueden hacer lo que quieran. Nosotros hemos hecho muchas denuncias públicas en contra de esta gente corrupta y sobre todo porque ponen en riesgo a la sociedad con ese tipo de productos, con esa tortilla. Las normas federales que nos rigen a nosotros prohíben la comercialización de la tortilla, es decir, no está permitida la venta casa por casa o en las calles. Y ahorita en estas condiciones es un riesgo grave para la sociedad. La autorización que dio el gobernador fue el servicio a domicilio, es decir, tú hablas a la tortillería, a la que más te agrade, y te tiene que llevar tus tortillas a tu casa. Esa es una condición distinta a estar en un triciclo con cajas mugrosas, con trapos sucios, o a lo mejor en una camionetota, pero con las cajas bien mugrosas, y obviamente llevarlas a la intemperie. Ese es el riesgo grave que hay. Nosotros solicitamos un estudio microbiológico y donde hasta heces fecales llegan a traer esas tortillas. Obviamente, ante la necesidad de la gente, pues hay una gran diferencia en el precio. O sea, ahorita el maíz vale 6 pesos el kilo y ellos las dan a 8 o a 10, obviamente porque los recursos salen de otro lado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo grave que está pasando en Neza. Y no es exclusivo de Neza, pasa en varios municipios del Estado de México y en otros estados, por estas pseudopolíticos. ¿Y qué hora se les ocurrió? Incluso firmaron una alianza con Morena, que es lo que también le platicaba yo a los secretarios. Es una gran desilusión para nosotros, ¿eh? Eso sí lo aclaro, porque imagínense, es el presidente que más nos ha pegado aquí en el municipio, el más corrupto, el más vil, y ahora resulta que se fue con la gente que se supone mucha gente tenía la esperanza. Desafortunadamente, así es la política. Nosotros tendremos que hacer lo propio, tendremos que con cuidado hacer los reclamos, hacer las denuncias pertinentes. Vamos a meter también por desvío de recursos y la afectación que hacen grave a la economía de la industria en Nezahualcóyotl contra quien resulte responsable de esta organización Unidos por no sé cómo se llama, algo así, que pues obviamente la propiedad la tiene Juan Hugo de la Rosa y que pues pone ahí a sus esbirros a espantar a la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando en esa. Así de grave estamos acá. Pues le agradecemos muchísimo que comparta esta información a través de estos micrófonos, abierto este espacio y estamos en contacto. Gracias al presidente nacional del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, aquí en este espacio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo al auditorio y tengan la confianza que estamos haciendo lo posible para que la tortilla no les falte y vamos a hacer hasta lo imposible para que podamos hacerles llegar un producto de calidad al mejor precio. Muchas Estamos gracias. atentos. Gracias a Sergio Jarquín con este tema del incremento de la tortilla para este año aquí en el país. Agencia Central de Noticias, Periodismo Multimedia.